Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan José González, abogado y parte de Impunity Watch, y Goyo Saavedra, quien es abogado y analista también. Vamos a hablar hoy de la elección de altas cortes, que es el tema que nos preocupa ahora. Como yo decía en otro momento, es la otra elección del 2019. Una elección fue la elección presidencial de diputados y alcaldes, pero la elección más importante en estos momentos es la de altas cortes. Y esto cobra más relevancia, señores, ahora que conocemos que una de las últimas denuncias que deja la comisión antes de partir es algo que ya todos intuíamos, ¿no? Lo irregular que fue la elección de magistrados hace 5 años. Tenemos información, una confesión de Manuel Valdizón, en la que prácticamente reconoce que había un trato directo para elegir a los magistrados, confesiones que incluyen o testimonios que incluyen detalles de cómo se reunían los magistrados previo a ser votados, y la prueba más fehaciente es que los magistrados de Corte Suprema de Justicia fueron nombrados en una sesión que duró 49 minutos. Increíble. Dado ese contexto, Goyo, ¿cómo vemos o cómo lees de alguna forma esta elección de magistrados que tenemos ahora mismo? Sí, el peso que viene sobre un sistema que está caduco es enorme. Se ha venido advirtiendo no solo en los últimos 5 años, anteriormente también, pero hay que decir que hay condenas. A Claudia Escobar, cuando denunció las presiones para poder hacerse a la reelección de su magistratura en cortes de apelaciones, se llevó el juicio esta sentencia. Y recordemos que alguien como el expresidente del Congreso, Willy Rivera, está condenado por el caso. Ya cuando tenemos la ampliación de cómo se repartieron estos cargos, e inclusive en declaraciones que se hizo jurar o prometer que iban a proteger a las personas que los estaban nombrando, digamos que desnuda por completo ese sistema, y lo que nos demuestra es que el sistema falló, el sistema ya no funciona. Lo que se había pensado como una buena idea en el 85 y posteriormente con la reforma del 93, ampliar el esquema de comisiones de postulación, solo ya no es un esquema funcional. Y eso lo que hace es generar cada vez más presión en quienes tratan de trasladar un sentir ciudadano, de generar transparencia y generar certeza jurídica en la elección de las altas cortes, en una batalla que es contracorriente. Y es contracorriente a quienes son miembros de la comisión, en muchos de los casos decanos, personas muy reconocidas, otros magistrados que han hecho bien su trabajo, o digámoslo, algunos de los que han sido electos en el Colegio de Abogados, la presión de ver que el esquema y el juego ya está diseñado, ¿verdad? De que los intereses ya están prestos y que se quiere volver a repetir el ciclo de repartir intereses. Para poner en contexto a nuestra audiencia, estamos en este momento en las comisiones de postulación, que, como decía Goyo, fue un diseño de la Constitución del 85 pensando en quiénes eran, digamos, aquellos sujetos más honorables. Tenemos representantes del Colegio de Abogados, representantes de las universidades, decanos de facultades de Derecho y miembros del propio Poder Judicial, ¿no? Que es como la representación interna del Poder Judicial. También hay que incluirle al caso que yo mencionaba antes, que hay acusaciones contra gente como Roberto López Villatoro por, digamos, influir en las decisiones del Colegio de Abogados para Gustavo colocar Herrera. gente en el colegio. El caso Gustavo Herrera, hoy con derecho a asilo en Nicaragua. Es decir, también se habían encontrado irregularidades, digamos, e invasión de esos grupos de interés en el Colegio de Abogados. ¿Cómo ha sido la conformación de esta comisión de postulación? Porque no ha estado exenta de polémica, José. Sí, definitivamente hay vicios que se pueden observar desde la conformación de las comisiones de postulación. Uno de ellos es el nombramiento de los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones, el cual se nombra en planilla única, lo cual viola el espíritu fundamental de la Ley de Comisiones de Postulación, en el cual se establece un mecanismo de representación de minorías justamente para garantizar una amplia representación, y lo que hubiera dado mucha más legitimidad al proceso, considerando que estos mismos 12 magistrados que hoy por hoy están conformando la comisión, una de las comisiones de apelaciones, también están candidateando para ser magistrados dentro de este mismo sistema. Y esto genera, te genera un mal sabor, un tema de falta de legitimidad, puesto que encontrás mucho conflicto de interés en la conformación de estas comisiones de postulación. Es decir, el diseño original es que los magistrados de sala de apelaciones se reúnan en una asamblea y voten, ¿no?, por sus representantes. Lo que están denunciando es que convocaron por WhatsApp, que se consensó una sola planilla, no está muy claro cómo, y aquí hay 2 amparos. Hay un amparo del licenciado Noé Ventura, que es magistrado, que cuestiona precisamente esto, Goyo. Hay otro amparo también
de Leonora Muralles que va un poco más allá, que dice no solo el procedimiento no fue regular, sino que además está cuestionando la idoneidad y la honradez de algunos de esos magistrados que resultaron electos. ¿Cómo leen ustedes las cualidades éticas de quienes quedaron en esa nómina? Y claro, lo que ocurre con las cualidades éticas es que se viene arrastrando. O sea, si entendemos que quienes llegaron a estos cargos lo hicieron pactando sus espacios, como digamos se ha hecho público y existen condenas al respecto que lo validan, digamos, que lo que demuestran es que no es un dime y direte, sino es algo concreto y específico que se ha probado, lo que destapa es, bueno, además son jueces señalados o magistrados señalados en otros casos o en otro tipo de espacios, un gran problema. Otra cosa que se está destapando es que a partir de la reforma de la ley de carrera judicial, no ha existido o no se ha activado por el Consejo de la Carrera el mecanismo de evaluación de jueces y magistrados. Y al no tener un mecanismo de evaluación, ¿cómo podemos comprobar que la función jurisdiccional ejercida por estos juristas pues ha sido llevada de buena forma, si no existe un mecanismo de evaluación que lo establece la ley? Entonces ahí hay un choque, digamos, con una modificación o con una actualización de la ley de carrera judicial que no es compatible con lo que el texto constitucional hace, porque estaba pensado en una función de una reforma. Voy a meter un poco eso de la carrera judicial un poco más adelante, pero quiero puntualizar este aspecto, José. Tenemos magistrados ahí con algún cuestionamiento, miembros de la Sala Tercera de Apelaciones que han sido objeto de cuestionamientos, que están en esa comisión, que están y van a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Qué futuro le ves a estas impugnaciones? ¿Hay alguna posibilidad de que esto de alguna forma interrumpa el proceso? ¿Qué podemos esperar? La verdad es que la mayoría de las impugnaciones, o en este caso los tres grandes amparos que se han presentado dentro del proceso de comisiones, tienen un asidero legal y tienen un asidero fáctico en cuanto, como te comentaba, un tema de conflicto de interés muy fuerte, y justamente en la falta de legitimidad de estos órganos que de alguna manera son los encargados o deberían de ser los encargados de darnos una evaluación técnica de parte de los candidatos que están aspirando para ser magistrados. En esta lógica, lo primero que hay que entender es que el modelo como tal, y como bien decía Goyo, está caducado. Y esa es una cuestión que tenemos que entender, porque casi ningún país de Latinoamérica pasa a sus cortes de apelaciones por un proceso de selección como son las comisiones de postulación, sino que estas se eligen a través de mecanismos de oposición. Y en esa lógica, cuando tenés este modelo que te presenta estas falencias desde las personas que lo integran, tenés un problema en el cual, como se ha denunciado, no existen pruebas objetivas, no se van a pasar pruebas objetivas de conocimiento técnico, pruebas psicométricas, el tema de la entrevista, o sea, todo este tipo de cuestiones de evaluaciones que no se están dando, te tiene que decir mucho de cuál es la intención real al final de las comisiones de postulación en cuanto a efectivamente nombrar a quienes estén más calificados para una magistratura. Vamos a decirlo en términos más concretos. El 23 de septiembre se propuso la comisión entregar la nómina al Congreso. Estamos hablando que hay 1.023 expedientes para ser magistrados de apelaciones y 250 y algo para Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le va a hacer la comisión de postulación en 10 días o en 12 días que va a tener para evaluar los méritos éticos, profesionales y demás de toda esta gente? Es prácticamente imposible. Ellos digamos, han armado, y bueno, tiene que hacerse de esa forma, ¿verdad? Se han armado grupos para poder ir calificando los expedientes, pero evaluar el mérito académico, profesional y psicométrico de una persona que no está contemplado, digamos, las comisiones no aprobaron pasar por eso, se vuelve una tarea prácticamente imposible corriendo contra un plazo de este tipo. Y ahí la pregunta es, hay un plazo constitucional que debe cumplirse, es decir, hay una visión de un plazo constitucional que es el 13 de octubre tiene que asumir una nueva Corte Suprema de Justicia y nuevos magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pero hay que recordar que estos plazos constitucionales, por ejemplo, en el caso del Contralor General de Cuentas, no han sido cumplidos incluso por el mismo órgano político. Claro, entonces, generar la presión pensando en que no vamos a lograr calidad o no vamos a lograr que esa nómina que se envía al Congreso esté integrada por los mejores perfiles, es un contrasentido. No podemos condenar por cumplir con un plazo o amarrar a la comisión a cumplir con un plazo cuando en realidad no estamos garantizando que el proceso sea de idoneidad, que es lo que está buscando el Entonces, Goyo, estás sugiriendo que la comisión debería prolongar sus funciones hasta noviembre, diciembre, aunque los mandatos venzan. Lo que yo estoy proponiendo es que debería de llevarse a cabo un análisis exhaustivo de los candidatos para poder integrar una nómina
dure el tiempo que se necesite para ejercerlo. Y tendremos que ver cómo se responde, digamos, constitucionalmente al vacío, digamos, de no haberlos integrado, Ahora, si es que se llegara a ese momento. ¿puede la comisión de postulación decir eso, José? O sea, puede decir, miren, es que no da tiempo en 10 días y claro, pero tengo la presión de que el 13 de octubre tienen que estar nombrados los nuevos magistrados. O sea, eso fue un poco lo que se planteó en la mesa ya, ¿no? Sí, yo creo que los antecedentes han demostrado que sí es posible que las comisiones extiendan su trabajo mucho más allá de las fechas en las que vencen los mandatos. Y esto tampoco pondría en jaque al sistema de justicia, puesto que la ley del organismo judicial también permitiría que jueces y magistrados continúen conociendo hasta que los reemplazos efectivamente tomen posesión del despacho. Lo que sí es cierto es que supeditar la evaluación cualitativa de las personas, porque al final de cuentas el problema es que las comisiones en esta dinámica que se está adoptando por cumplir con el plazo se vuelven meras receptoras de documentos y son documentos que únicamente te van a acreditar que tenés X años de graduado o tenés X años de estar trabajando tantas dentro del maestrías, organismo judicial, tantas cosas. pero no te acredita la calidad del trabajo que estás presentando, qué tipo de litigio has tenido, cuáles han sido tus méritos de honorabilidad, si tenés el reconocimiento del gremio o el reconocimiento de tus pares, si tenés, o sea, esto va mucho más allá de un checklist como para poder definir si vamos a tener buenas magistraturas o no. Entonces, en esa lógica, no podría sacrificar la calidad del organismo judicial para los próximos 5 años por 10 días más, 15 días más que en su momento se llegaran a tomar las comisiones para llevar su proceso. Hemos señalado varios posibles vicios en este proceso de comisiones de postulación, pero vuelvo a uno que dijo Goyo para terminar. La ley de la carrera judicial se cambió en el 2016 y se dijo, miren, hay que darle preeminencia a los jueces del sistema, porque ellos, como garantía de su independencia judicial y su carrera judicial, tienen derecho a la continuidad en el cargo. Pero eso, el Consejo de la Carrera Judicial nunca mandó esa evaluación a la comisión. Y hay un amparo de la Fundación Mirna Mac que está cuestionando ese problema porque lo ve como un vicio. ¿Qué viabilidad le ven ese amparo? Y de prosperar, ¿qué escenario podríamos tener? ¿Será que este Congreso no elige a esta Corte? Que, bueno, sería un escenario relativamente deseable, teniendo en cuenta que hay como 40 diputados que tienen problemas con la justicia y que, bueno, elegirían a sus propios jueces, por decirlo de alguna forma. ¿Le ven viabilidad a este amparo? ¿Es posible? ¿En qué escenario nos dejaría parados si esto prospera? Sí, yo le veo viabilidad al amparo y hay que cuestionarse cómo la comisión puede entrar a discutir y resolver un tema que es un vacío legal que no ha operado el Consejo de la Carrera Judicial, y hay que entender que esa reforma se pensó en que podía haber una reforma constitucional posterior. O sea, también un contrasentido, pensar que se tienen que digamos, generar reformas legales para después que la Constitución se adapte a la reforma legal. Es un poco lo que estamos viendo. Ahora, yo no haría el cálculo político de resolver todo esto pensando en qué Congreso va a elegir. El cálculo tiene que ser cómo logramos garantizar que el proceso, dentro de lo cuestionado que pueda ser en sí el espíritu o el diseño de las comisiones de postulación, nos permita tener el mejor resultado de lo posible. Ese es, yo creo que debería ser el objetivo. ¿Tu lectura de ese punto? Regresando un poco al tema de la carrera judicial, sí me parece que efectivamente la inoperatividad del Consejo de la Carrera Judicial está teniendo consecuencias en este momento. La ley de la carrera judicial, por sus buenas o por sus malas, con sus virtudes y con sus deficiencias, es ley y tiene que obedecerse. Y esto le apuesta mucho el tema de hacer las evaluaciones del desempeño profesional a la garantía de estabilidad en el cargo de los magistrados. ¿Cómo podríamos objetivamente hoy recibir una nómina del Consejo de la Carrera Judicial que no nos puede decir quiénes de los magistrados que están aspirando a reelegirse tienen un desempeño sobresaliente o satisfactorio, que es lo que dice la ley en esos términos? Entonces, en términos generales, me parece que hay un incumplimiento de deberes por parte del Consejo de la Carrera Judicial que está teniendo una implicación en este momento y que las Cortes en realidad deberían de respaldar a través de los amparos para hacer cumplir la ley. Última pregunta, si la Corte dice, sí, mire, haga la evaluación, ¿tiene insumos el Consejo de la Carrera Judicial para hacerlo ahora mismo, esa evaluación? Me parece que el Consejo de la Carrera Judicial ha recibido propuestas reglamentarias, que ha sido el principal asunto para poder desarrollar, para poder nombrar en principio a la unidad de evaluación de desempeño y en segundo lugar para poder realizar los procesos de evaluación profesional. En esa lógica creo que hay insumos que deben de rescatarse y que deben de tomarse. Muy bien, les agradezco muchísimo a José González de Goyo Saavedra por acompañarnos. Como verán en la audiencia, otra vez un proceso de elección de cortes muy cuestionado y nuevamente serán los amparos los que decidan si continuamos con esto o se interrumpe el proceso. Hasta acá el debate en Razón de Estado, los esperamos en la próxima semana.